Ok, hoy vamos a hacer unos guarachitos para bebé de 6 meses. Es con la cara de un osito en la parte de enfrente. El tutorial no es mío. Les dejo el link en la caja de descripción para que vayan a verlo. Esta chica es portuguesa, habla en portugués, no sé de dónde sea. Y ella explica cómo hacerlo, ¿sale? Yo iré sacando los pasos, pero cualquier duda, o sea, los puedo ayudar por algo que no entiendan del portugués. Y entonces, pero yo lo voy a hacer nada más el proceso, ¿sale? Están muy bonitos, es un pedido que me hicieron, entonces lo voy a hacer. Vamos a necesitar color blanco para las plantillas de los guarachitos y café para el osito. Y el blanco para la trompa. Necesitamos estambre negro para bordar los ojitos y la boquita del osito. También necesito cartón. Un cartón para los guarachitos, ¿sale? Puede ser o un poquito más grueso para que el guarachito quede, miren, que quede rígido el guarachito, ¿sale? Entonces, vamos a comenzar. Voy a comenzar haciendo 4 plantillas, 4 partes de abajo del guarachito. Lo estoy sacando de otro lado porque yo lo voy a hacer para un bebé de 6 meses. Entonces necesito 14 cadenas. Para de 0 a 3 meses es 12 cadenas. Para de 6 a 9 meses son 16 cadenas. Y de 3 a 6 meses son 14 cadenas. Las tejo y regreso. 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Qué vamos a hacer? En la segunda cadena voy a tejer un punto bajo. Voy a tejer punto por punto, 13 puntos bajos. Pero en el 13º, ahorita les explico cómo. Dejan los 12 puntos bajos y regreso, ¿sale? Aquí, en el número 13, vamos a hacer 3 puntos bajos en ese mismo punto. 1, 2, 3. Y entonces sigo tejiendo punto por punto, que son los 12 puntos bajos. Y en el último punto hacemos otra vez lo mismo, pero ahora en vez de 3 van a ser 2 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Tejí los 12 puntos bajos y en este 13º, bueno, en el 13, voy a hacer 2 puntos bajos. ¿Por qué? Porque ya tenía la cadenita, ¿se acuerdan? Y entonces, ya con la cadenita, hacemos los 3 puntos en la vuelta, ¿ok? Y vean, así queda. Después, en la siguiente vuelta, voy a tejer. Aquí mismo, levanto una cadena y tejo 2 puntos bajos en ese punto. Y luego tejo 12 puntos bajos. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Y ven que hicimos 3 puntos bajos. En el primero voy a hacer 2 puntos bajos. En el segundo voy a hacer 2 puntos bajos. Y en el tercero hago 3 puntos bajos. Digo 2 puntos bajos. 2 puntos bajos en cada punto.
espérenme. ¿Dónde están los 3 puntos? Aquí están. Ah, aquí ya me falló. Miren. Ven que están los 3 puntos. Entonces, aquí. Ah, no, sí estaba bien. Son 3 puntos bajos. Aquí es 2 en el primero, 2 puntos bajos en el segundo y 2 puntos bajos en el tercero. Y luego otra vez tejo hasta donde están los otros 2 puntos que agregamos. Y se acuerdan que empecé con un aumento. ¿Sí? Ahí está. Lo tejo y regreso. Aquí tengo los 2 últimos puntos, entonces aquí hago un aumento y aquí hago el otro aumento. Y como ya había empezado con un aumento, ya tengo los 3 aumentos. Y vean, así queda. En la siguiente vuelta, subo. Y voy a hacer esto. Hago 2 puntos. No, hago un punto y tejo punto por punto. Puntos bajos, ¿eh? Vamos haciendo puntos bajos. Ay, espérenme, es que estoy viendo el esquema. Vamos a hacer puntos bajos. Vamos a tejer 2, 4, 6 puntos bajos. 2, 4, 6, ya me pasé. Ok. 6 puntos bajos. Y luego voy a hacer un punto doble bajo, que sean 3 puntos dobles bajos. Luego hago un punto, 2, 3 puntos altos. Entonces tejo 6 puntos bajos, 3 puntos medios altos, dobles medios altos, 3 puntos altos. Ay, perdóneme, es que me hago bolas con estos nombres nuevos que... Luego, voy a hacer esto. Espérenme que algo... En donde... Es que me faltó uno. Un punto bajo. Perdónenme tanta confusión. Es que esto no está tan fácil. Entonces, espérenme. Hice 2, 4, 6, 7 puntos bajos. 3 puntos dobles bajos. Después van 3 puntos altos. 1, 2, 3. Ajá, sí, ahora sí ya quedó. Y luego aquí hago un aumento. Arriba donde estuvo el aumento de hace rato, hago un aumento pero de puntos altos. Entonces hago 2, 3 aumentos, 4 aumentos, 5 aumentos. Ay, 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 por andar volteando. Y 6 aumentos de punto alto. Y luego hago 3 puntos altos. 1, 2, 3. 3 puntos bajos, no, 3 puntos dobles bajo. Ahí está. Y luego ya puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 puntos bajos
Y aquí empiezo con un aumento de puntos bajos, 2, 3. Ah, no, entonces, espérame, ¿eran 7 puntos bajos? No, sí, estoy bien. 1, 2, 3, 4 puntos, 4 aumentos de puntos bajos y cierro. Bien. ¿Sí? Entonces, ok. Perdonen que sea tan confuso. Es que el esquema es confuso. Luego, en la última vuelta del piececito, vamos a hacer 2, 4, 6, 7 puntos bajos. O a ver, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y luego aquí hago 3 puntos altos. No, 3 dobles puntos altos. 1, 2, 3. Es que tienen que quedarme arriba. Fíjense. Y aquí es más fácil fijarse donde terminan los puntos bajos y donde comienzan los puntos dobles altos. Ahí empezamos a tejer. Entonces son 3 puntos dobles altos. Sí. Ajá. Y luego, arriba donde están los puntos altos, vamos a hacer 3 puntos altos. 1, 2, 3. Exacto. Así sí me queda. Vean. Y luego, donde empiezan los aumentos, ahí voy a tejer. En los 2 primeros voy a hacer 3 puntos altos. Y luego un aumento. Aquí va el aumento. Así. De todas maneras, voy a ver si puedo poner, les mando por inbox el esquema de lo que es la plantilla, por cualquier duda. Porque voy a hacer 2, 4, 6 aumentos. Este es el segundo. Este es el tercero. El cuarto. Sí, ¿verdad? A ver, 1, 2, 3, 4, 5. Y 6. Y sí, miren, terminé donde están los aumentos. Y luego aquí tejo 1, 2, 3 puntos altos. Y termino los aumentos. Y entonces después me fijo. Siguen 3 puntos altos. Otra vez. Serían en total 6 puntos altos. 2, 4, 5 y 6. Ahí está. ¿Ok? Y luego siguen los 3 puntos medios. No, 3 dobles puntos bajos. Ahí están. ¿Sí? Ajá. Y lo demás es punto bajo. Ok. Y donde está el aumento, que es aquí,
voy a hacer 3 puntos bajos ahí mismo, en el primero. Luego tejo 4, no, tejo, a ver, espérenme, que esto está complicado. Así, tejo 4 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 puntos bajos y un aumento. Pero el aumento es de 3, acuérdense, 3 puntos bajos. Y cierro la vuelta. Y vean, ya quedó. Así vamos a hacer. Voy a rematar. Así vamos a hacer 3 más para que las podamos unir. Las uno, bueno, las hago y regreso. De todas maneras, es que si pongo la imagen, eso sí ya es plagio. Entonces, no se me es permitido. Y está un poco complicado yo hacer el esquema. Pero me mandan inbox o un comentario de que yo necesito la plantilla y les mando la fotito donde yo la estoy sacando, ¿sale? De todas maneras les pongo el link de la chica de donde estoy sacando los zapatitos, pero como ella los hace solamente para un tamaño, esta fotografía les va a servir para que sepan cuántas cadenas y cuánto tienen que poner para cada mes que necesiten de bebé, ¿sale? Entonces tejo las otras y regreso. Ok, ya terminé la segunda plantilla. Entonces cortamos la plantilla dependiendo del tamaño. Miren, la van a dibujar a la orilla, pero le van a recortar un poquito más para que quede adentro de la orilla y lo podamos unir. Miren, así lo vamos a unir según las indicaciones del video. Ok, hago la otro piececito y regreso. Ok, ahora con el color café voy a hacer una orejita. Ok, entonces la chica lo pega al cartón. Yo la verdad prefiero ahorita no pegarlo porque sí me va a costar más trabajo. Entonces paso así y hago esto. Subo, vuelvo a clavar y hago una cadena. Vuelvo a clavar y hago una cadena. Vean. ¿Ok? Así toda la orilla. Ahorita vuelvo a meter el cartoncito y jalo. Vean. Y jalo. ¿Ok? Eso hago durante toda la vuelta y regreso. Vean. Y de este lado va a quedar así. Pero vamos bien. Agarren las cadenas de la orilla y así. Ok, vean cómo queda. Y el cartón quedó abajo. Ok, entonces aquí voy a rematar. Y ahorita escondo eso. Pero hagamos el otro piecito igual. Y regreso. Ok, aquí lo que vamos a hacer es que vamos a tomar los puntos que den a la mitad. Para mí fueron 28. Ok. Para ustedes depende a la tallita que vayan a hacer de zapatitos, ¿sí? Entonces agarran y dicen, me salieron tantos puntos alrededor, escojo la mitad y lo que entre dos y ya sale la mitad. Después, de aquí voy a tomar 2, 4, 6, 8, 10, 12 y 14. Y queda aquí. ¿Sí?
Ok, después ella corrigió y dice que vamos a hacer 7 puntos para este lado y 7 puntos para este lado. Eso ya lo hicimos. Entonces, ahora vamos a hacer una cadena. Por lo que le entendí, son de 23 cadenas. A ver, es 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22. 22 cadenas, sí. Porque ella dice que dejamos en la tercera cadena, vamos a montar un punto bajo. Y eso lo toma como el segundo punto bajo. Estas dos cadenas las toma como uno solo. Entonces tejemos 20 puntos bajos. Entonces van 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y lo sigo tejiendo. Ok, volteamos el tejido, subo con una cadena. Ay, espérame. Ahí está. Subo con una cadena y otra vez tejo 20 puntos bajos. Y vamos a hacer 6 vueltas de esto. De 20 puntos bajos en cada vuelta. Lo tejo y regreso. Les voy a dejar el link de esta chica en la caja de descripción para que cualquier duda pues vean con ella, porque ella lo hace, ella está hablando en portugués, entonces se me pudo ir algún detalle o algo. La idea no es mía, de hecho es de esta chica. Se llama, ahí es que yo no hablo portugués, pero se llama Sandalia de Crochet. Ah, no, espérenme. La chica se llama Prof. Elidiane Madeira. Ella es la que hace las sandalias, los guarachitos. Y entonces yo la estoy siguiendo, ¿sí? Pero este no es como tutorial como tal. Entonces hago las 6 vueltas y regreso. El tutorial lo hace ella. Nada más que yo tengo este pedido, pero por eso la menciono, ¿eh? No estoy diciendo que esta es mi idea. Por favor. Es idea de esta chica, Elidiane. No sé si se diga así, pero ella es la que hace eso. El link al video se los dejo ahí en la cajita de descripciones para que ustedes, si quieren, van directo con ella y que vean cómo van los guarachitos, ¿sale? Ok, fueron 8 vueltas que tejimos. Vean. 8 vueltas de 20 puntos bajos cada una. Ok, de aquí vamos a hacer, contar 10 puntos de aquí y 10 puntos de acá. Luego dice que vamos a contar 1, 2, 3, 4. Y en el cuarto punto de acá voy a hacer la orejita y voy a jalar. Entonces sería un punto bajo. A ver. Un punto bajo y luego hacemos 3 puntos altos. 1, ahí mismo. 2, y 3. ¿Sale? Y en el siguiente voy a hacer un punto bajo. Y luego cuento
1, 2, 3 y 4 puntos deslizados. Después voy a hacer un punto bajo y ahí mismo 3 puntos altos. 2, 3 y en el que sí, y ahí mismo un punto bajo. Y en el que sigue un punto bajo. Ven. Ya quedaron las orejitas del osito. Entonces vamos a rematar. ¿Sí? Ok, para hacer la nariz necesitamos tejer en color blanco. Vamos a hacer 7 cadenas. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y en la tercera cadena voy a tejer 3 puntos bajos, altos. 2, 3. Y luego tejo 3 puntos altos, punto por punto. Es 1, 2, 3. Y en el que sigue, en el último, vamos a hacer 5 puntos altos. 1, 2, 3, 4 y 5. Y luego hago 3 puntos bajos, altos digo. 1, 2, 3. Y en este último tejo 2 puntos altos. ¿Sí? Y cierro la vuelta. Vean, así quedó. Voy a dejar bastante estambre para coserlo. Y entonces, vamos a coser la naricita. Ok, después de esto, voy a quitar este del medio. Ya hice los 2 pares. Y miren, ya cosí la naricita, pegué la trompita. Todo eso viene en este tutorial de esta chica. Ahora, lo que vamos a hacer es que voy a agarrar aquí. Pero espérenme, va de adentro hacia afuera para que no se vea el nudito. Y voy a agarrar punto por punto. El osito tiene que estar viendo hacia afuera. Entonces, lo voy a unir así. Paso sobre la cadena que puse. Y voy uniendo. ¿Sí? Lo uno punto por punto y regreso. Ok, ya quedaron los ositos pegados. Y ahora vamos a contar 5 puntos de aquí a acá para tejer lo que va aquí atrás. Eso sí lo van a tener que seguir por el tutorial, porque si no me van a acusar de que estoy plagiando la idea. Pero vean, ahí la lleva.
Cualquier duda para la traducción, pues me avisan y con gusto las ayudo. Espero que sí le queden a la bebé porque lo veo como muy grande los hoyitos, pero espero que sí. Vamos a seguir tejiendo. Pues vean, ya los terminé. Ahora sí quedaron así. Espero les haya gustado esta ayuda, que más bien es el proceso de lo que hice, porque la chica que los inventó, les dejo el tutorial en la cajita de descripción y ahí les explica todo cómo va paso a paso, ¿sale? Nos vemos en el siguiente proyecto.